El arbitraje es una institución jurídica para la resolución de conflictos que tiene como su característica fundamental de constituir a terceros en autoridades bajo la premisa del consentimiento de las partes. Son terceros que están fuera del aparataje estatal y que resuelven la controversia o el conflicto mediante un acto jurídico denominado laudo, que tiene la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria de una sentencia emitida por jueces del Estado. Está además basado en la premisa de flexibilidad, tanto adjetiva como sustantiva, y que permite resolver esas controversias de manera eficaz y eficiente, y además en su mérito o fondo con menos tangentes de procedimiento. Se divide además, bajo arbitraje se agrupa o se incluye a tres figuras fundamentales, que son el arbitraje entre estados para resolver conflictos, por ejemplo, limítrofes, principalmente ambientales o de uso de recursos naturales, el arbitraje de inversiones, donde un particular puede demandar directamente a un estado por el tratamiento dado a una inversión que tenga una conexión con ese estado y bajo básicamente tratados internacionales, y el arbitraje ordinario, que principalmente comercial, porque tuvo su nacimiento y su mayor uso en esa área, pero que ya hoy en día yo prefiero llamarlo arbitraje ordinario, porque no solo se utiliza en lo que es estrictamente comercial, sino que puede utilizarse para temas de propiedad intelectual, inclusive de derecho público y muchas otras ramas. Conversemos primero de la similitud, que es el derecho arbitral. Ambas instituciones se basan en un consentimiento de las partes y un acuerdo de arbitraje como base elemental para la jurisdicción y competencia de las autoridades, es decir, los árbitros, el tribunal arbitral y posiblemente el centro que colabore en la administración del procedimiento. En eso se asimilan, ambos tienden a ser y deben ser flexibles, eficaces y eficientes. La diferencia fundamental, sin embargo, es el derecho que va a aplicarse al fondo o mérito de las controversias. En el arbitraje ordinario son fuentes de derecho no internacional en su esencia o en su antonomasia, son esencialmente derecho estatal, leyes, también la lex mercatoria, la costumbre, etcétera, pero que se asimilan o se aplican primordialmente a temas entre particulares, aunque entes estatales también pueden participar en ellos como partes o como sujetos del procedimiento. En el arbitraje de inversiones se aplica al fondo o mérito de la controversia esencialmente derecho internacional, y derecho internacional con su fuente primordial, que son los tratados, mayoritariamente tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones, también tratados internacionales y también otras fuentes de derecho internacional como la costumbre, el jus cogens, y el tratamiento justo y equitativo en todas las fuentes que ha tenido, en que ha sido adoptado bajo el derecho internacional. Pero básicamente cuando un particular demanda a un Estado en arbitraje de inversiones, alega la violación de un tratado o de otra fuente de derecho internacional, mientras que en un arbitraje ordinario, principalmente comercial, son fuentes que pueden tener una conexión internacional como la costumbre o la lex mercatoria transnacional, etcétera, pero que tienen su apalancamiento fundamental en derecho estatal, no por antonomasia internacional, digamos. El arbitraje, digamos, ordinario o comercial en Venezuela tiene una particularidad. Su fuente de derecho más utilizada es una ley, la Ley de Arbitraje Comercial de 1998, que su característica o su reto fundamental para su aplicación práctica es que es anterior a la Constitución de 1999. Como ya el propio nombre de la ley sugiere,
fue concebida para asuntos estrictamente comerciales, pero ya puede aplicarse inclusive a temas que no sean estrictamente comerciales, como temas de arrendamiento, temas civiles, cualquier otra materia aplicable al fondo de ese conflicto, inclusive derecho público, pero la ley, por las razones históricas del nacimiento del arbitraje ordinario, tiene esas características de comercialidad. Tiene además su artículo 3 y su artículo 4 hacen referencia a materias susceptibles de transacción, a capacidad de disposición de las partes, etc. Mientras que luego, en 1999, tenemos una constitución que incorpora el arbitraje al sistema de administración de justicia en el artículo 253 de esa constitución. Luego tenemos varias sentencias de la Sala Constitucional que han integrado el arbitraje plenamente al sistema de administración de justicia. La sentencia 1541 de la Sala Constitucional del año 2008 y la sentencia 1067 de la misma Sala del año de 2010 han dicho básicamente que en arbitraje los árbitros pueden llegar y decidir todo lo que pueda decidir un juez estadal, con la excepción del juez extranjero y la administración pública, reconociendo plenamente ese carácter jurisdiccional. Eso nos lleva a la pregunta de qué hacer con esta ley, que puede tener ciertos aspectos o ciertos retos a mejorar. Debe ser interpretada constitucionalizantemente a los artículos 253 y 258 de la Constitución. Puede ser objeto de una reforma legislativa, eventualmente, cuando se hayan resuelto otros aspectos más urgentes para el sistema jurídico y la seguridad jurídica en Venezuela, o más apremiantes que eso, pero fundamentalmente esa ley del año 1998 y después, por supuesto, los reglamentos de arbitraje, la costumbre, la jurisprudencia tanto vinculante de la Sala Constitucional como de otras salas, y todas las fuentes de derecho que sean aplicables a lo que conforma el derecho arbitral o la lex arbitri en Venezuela. El arbitraje tiene muchas ventajas. También hay que reconocer, sin embargo, que no es idóneo ni sano aplicarlo a absolutamente todas las disputas. Su principal ventaja es la flexibilidad, tanto adjetiva como sustantiva, en la forma de aprender o llegar a los hechos, que las disputas sean resueltas en su fondo, que haya menos tangentes de procedimiento, que las partes puedan participar, bien sea directamente a través de una escogencia inmediata o a través de otros mecanismos de selección de árbitros para la constitución de las autoridades, con lo cual esa participación usualmente conlleva a árbitros con los cuales las personas o las partes se sientan cómodos y que estén especialmente preparados. El tema de la especialización de las autoridades que resuelven las disputas, la rapidez y la efectividad son las principales ventajas. El arbitraje, sin embargo, tiene que colaborar con la jurisdicción judicial o con el Poder Judicial. No es algo que está en competencia con el Poder Judicial, es algo que colabora y concurre con la jurisdicción estatal. Y por eso, entre otras cosas, una de sus ventajas es la de permitir la descarga de volumen de casos del Poder Judicial. Es una ventaja también bastante importante, bajo la cual se puede promover el uso del arbitraje. Pero hay que tener en cuenta que el arbitraje no puede funcionar sin la participación y la concurrencia del Poder Judicial, porque todavía los árbitros, si bien sus decisiones son ejecutivas, no pueden ser ejecutadas cuando se requiere el uso de la fuerza pública por ellos mismos. Este es un tema ampliamente interesante y además en plena evolución y desarrollo. Como habíamos mencionado antes, los laudos arbitrales tienen fuerza ejecutiva, no necesariamente ejecutoria, en el sentido que no pueden ser llevados a la práctica sin el consentimiento de las partes, si se requiere el uso de la fuerza pública, sin la participación de entes estatales, básicamente el Poder Judicial. Entonces, de lo que hemos dicho, ha surgido primero, interesantemente, que a los árbitros puedan ejecutar sus laudos
directamente cuando no se requiera el uso de la fuerza pública. Y así ha ocurrido en materia de árbitros de emergencia, con laudos en Venezuela dictados en el consenso o en el contexto, perdón, de los procedimientos administrados por la Cámara de Comercio de Caracas y por el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CERCA, donde algunos laudos interlocutorios, referidos básicamente a medidas cautelares, son acogidos, por ejemplo, en materia de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles directamente por los registros públicos mediante un simple oficio de los árbitros para el registro y ejecución de esa medida sin que sea necesaria la participación del Poder Judicial, precisamente porque no se requiere en eso el uso de la fuerza pública. Cuando un laudo sea interlocutorio o definitivo hay que trasladarlo al mundo de lo material y se requiere el concurso de la fuerza pública, pues hará falta siempre la participación de un ente estatal, básicamente de un ente judicial. ¿Cómo se llega a ese ente judicial una vez que se tiene el laudo? En el caso de los arbitrajes que no tienen conexiones internacionales o diversidad o conexión con un Estado o más, a través de las leyes de arbitraje. En Venezuela, la ley de arbitraje comercial de 1998 permite que los tribunales de primera instancia ejecuten forzosamente los laudos bajo el mismo procedimiento de ejecución de sentencias judiciales. Cuando hay alguna conexión o algún elemento de extranjería o alguna conexión con dos o más estados, hay tratados internacionales, inclusive algunos que no presuponen la internacionalidad del arbitraje, sino que simplemente un arbitraje, por ejemplo, que ya ha sido plenamente doméstico, se emite un laudo cuya ejecución se persiga en otra jurisdicción o en otro estado distinto al de donde se dictó el laudo. La Convención de Nueva York del año 1958, de la cual es parte Venezuela por haber ratificado esa convención, permite que los tribunales judiciales acojan un laudo dictado en otra jurisdicción según un procedimiento de homologación o exequatur por un tribunal de suprema u última instancia, sino que vayan directamente a un tribunal de ejecución, simplemente revisando si ese laudo es compatible con el orden público del lugar de ejecución o no. Este es un tema bastante controversial o caliente, digamos, en cuanto a la discusión jurisprudencial y la doctrina, porque tradicionalmente en el sistema que hemos adoptado en Venezuela y en la mayoría de los países latinoamericanos, inspirados en el sistema de derecho europeo continental y básicamente de Francia, el famoso contencioso administrativo, hemos heredado la noción de que la administración tiene que ser juzgada no solo por el Poder Judicial, sino por un grupo de tribunales denominados jurisdicción contencioso administrativa, que tienen la especialidad donde la administración participa bajo ciertas normas especiales, bajo un sometimiento previo a la ley, pero con tribunales especiales y con ciertos privilegios y prerrogativas, tanto procedimentales como sustantivos en esos mecanismos de resolución de disputas. Para mí, sin embargo, progresivamente hemos ido abogando y se ha reconocido cierta aceptación para que la administración pública o los entes estatales puedan ser partes en arbitraje. Y no solo en temas estrictamente de derecho privado, donde la administración actúa de manera similar o los entes estatales actúan de manera similar, por ejemplo, empresas del Estado o otros entes que puedan tener carácter estatal, pero sean de naturaleza jurídica de derecho privado, como las sociedades mercantiles del Estado, etcétera, donde realizan contratos de suministro, de procura de mercancía, etcétera, sino más allá de ello también en aspectos contencioso administrativo. O sea, no hay ninguna limitación en la Constitución, por ejemplo, de 1999, para que la jurisdicción contencioso administrativa sea un monopolio excluyente del arbitraje como mecanismo de resolución de disputas. Eso tenemos todavía que evolucionar un poco más la aceptación y la confianza social del arbitraje. Requiere superar pruritos y herencias y prejuicios muy arraigados en nuestro derecho y en nuestra herencia histórica jurídica, pero sin embargo no hay ninguna razón para que en temas de derecho público, donde la administración participe en la escogencia de los árbitros, sea juzgada por
árbitros ajenos a la jurisdicción estatal, que pueden ser perfectamente capacitados e imparciales e inclusive mejor posicionados para contribuir con la separación de poderes, con la administración de justicia de una manera eficaz. No estamos ahí todavía en materia en cuanto a criterios jurisdiccionales, pero creo que doctrinariamente, y repitiendo que el arbitraje no es idóneo para absolutamente todas las controversias, pero por ejemplo ya la vemos como en el Código Orgánico Tributario, donde hay aspectos donde esencialmente son de derecho público, donde la administración actúa con ius imperium, ya se empieza a asomar la posibilidad de utilizar el arbitraje como mecanismo de resolución de disputas. Y uno de las donde más fácil podemos comprender esa aceptación, por ejemplo, en materia tributaria, el código permite la transacción, donde si hay la disponibilidad de ciertos aspectos, sean sustantivos o sean adjetivos, pues con aún más razón debe permitirse el uso del arbitraje, que no es un mecanismo donde se necesariamente tienen que renunciarse derechos sustantivos ni relajarse la aplicación de las leyes de orden público, que simplemente un árbitro tiene que aplicar el derecho con la misma rigurosidad, que no necesariamente quiere decir algo opuesto a la flexibilidad científica que lo hiciera un juez del Poder Judicial. De manera que para mí el arbitraje es idóneo, inclusive en materia contencioso administrativa, y no hay ninguna limitación constitucional en Venezuela para su uso. El amparo, el tema que hay que entender primero es su naturaleza como recurso, acción o petición verdaderamente excepcional o al menos extraordinaria y especial. Eso no simplemente aplicable o trasladable al tema de impugnación de laudos, sino en general. Hay que tener en cuenta que sobre todo en Venezuela se ha hecho un abuso del amparo a temas de derecho privado entre particulares, donde el amparo, aunque los tribunales en la motivación de su sentencia digan que no, se utiliza para sustituir o suplantar a mecanismos ordinarios de resolución de disputas. El amparo nació básicamente para frenar abusos de entes estatales, evolucionó y se permite su uso entre particulares, pero no, bajo esa premisa no debe ser abusado. Y lo mismo ocurre con los laudos arbitrales. El recurso ordinario contra el laudo arbitral, universalmente y bajo el derecho venezolano, es el recurso de nulidad. Dentro de la ley de arbitraje comercial lo conoce un juez superior en lo civil y mercantil, bajo la jurisprudencia de la sala político-administrativa. Si en el arbitraje participó un ente estatal, ese juez debe ser de la jurisdicción contencioso administrativa, de ese grupo de tribunales judiciales especiales por la materia. Eso no quiere decir que el amparo sea excluyente o prohibido de manera absoluta. Cuando haya verdaderamente una violación constitucional directa e inmediata que no pueda ser remediada de manera eficaz por el recurso de nulidad contra el laudo, podría ser aceptable el amparo constitucional dentro de parámetros bastante limitados, excepcionales, extraordinarios y especiales. Es decir, el amparo puede convivir con el arbitraje para impugnar laudos o inclusive otras actuaciones del tribunal arbitral, pero sin abusar del mismo y sin que sustituya los recursos ordinarios para impugnar el laudo. El arbitraje no evade a la jurisdicción ordinaria como premisa fundamental. El arbitraje colabora y concurre con la jurisdicción ordinaria y es parte integrante del sistema de administración de justicia. De hecho, en la Constitución, el artículo 158, que habla de la promoción del arbitraje, está numéricamente o exegéticamente anterior al que se refiere, por ejemplo, a la jurisdicción contencioso administrativa. De manera que ya el tema de que el arbitraje es
alternativo, entendiendo alternativo como excepcional o como derogatorio de lo que es ordinario y general, debe ser absolutamente superado, y ciertamente fue superado en Venezuela bajo la Constitución del 99 y a nivel internacional por multiplicidad de tratados, de los cuales inclusive es parte de nuestro país, como la Convención de Panamá sobre arbitraje comercial internacional del año 75, la Convención de Nueva York del año 1958. De manera que ya no debemos hablar de una excepción a la jurisdicción, sino que es un tipo de mecanismo que, si bien no se le quiere reconocer a algunas personas o a algunos doctrinarios o a algunas posiciones judiciales plena naturaleza jurisdiccional, porque uno de los debates más tradicionales del doctrinario del siglo XX es si el arbitraje es un mecanismo contractual o es jurisdiccional, ya eso en cierta forma tiene que ser dejado atrás, ya comenzaba a ser dejado atrás. El arbitraje tiene elementos consensuales, pero también tiene aspectos en los cuales se asimila plenamente a una jurisdicción, básicamente por el carácter ejecutivo y coercitivo que tienen los laudos arbitrales, de manera que de ninguna forma es un relajamiento o una excepción de la jurisdicción ordinaria.